En la reunión de antiguos alumnos, los organizadores me sentaron en el rincón más discreto. Mi excompañera de clase presumía con entusiasmo de su afortunado matrimonio con un hombre muy adinerado. Yo me limité a sonreír. El hombre con el que te has casado es mi chofer. 20 años después de terminar el bachillerato, pensaba que lo que más cambiaría sería nuestra edad, pero no más rápido que la edad cambió la forma en que la gente se mira a través del prisma del estatus y el dinero. Bastó un simple sitio en la mesa de la reunión para entender cómo te valoraban. Y fue precisamente esa noche, cuando me asignaron la mesa más alejada de la luz, junto a la pared, cuando empezó a desvelarse un secreto que nadie podría haber imaginado. Me llamo Ana, tengo 39 años. Nací y crecí en Madrid en una familia que pasó por muchos años difíciles antes de poder construir su propio negocio. Cuando estaba en el instituto, mis padres todavía invertían todos sus recursos en ampliar el taller de producción, así que vivíamos de forma muy modesta. Llevaba un uniforme escolar viejo, montaba en una bicicleta descolorida y casi nunca participaba en las reuniones de mis compañeros. Hablaba poco, sonreía poco y no me gustaba alardear. Me convertí en esa persona que es fácil de olvidar en una clase. Al terminar el instituto, mis padres me enviaron a estudiar al extranjero. Mi especialidad, dirección de empresas. 8 años de estudio y trabajo prácticamente cortaron todos mis lazos con mis antiguos amigos. Al regresar a España, empecé a tomar las riendas del negocio familiar. De un pequeño taller, nuestra empresa se había convertido en un gran holding con intereses en diversos sectores. Sin embargo, nunca sentí la necesidad de demostrárselo a nadie. Me gustaba conducir yo misma una berlina normal cuando salía por trabajo. Seguía vistiendo ropa sencilla y cómoda. Lo principal era sentirme a gusto. Muchos me llamaban rara por tener tantas posibilidades y vivir como una persona corriente. Yo solo sonreía. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no la paz interior. 3 meses antes de la reunión, el antiguo grupo de WhatsApp de la promoción de repente cobró vida. El delegado David envió un mensaje: han pasado 20 años. Esta vez todos tenemos que venir, sin excusas. El mensaje recibió cientos de comentarios. Unos presumían de que sus hijos estudiaban en colegios privados, otros de que acababan de comprar un piso, otros de que habían abierto su propia empresa. Cada vez que el teléfono mostraba una notificación, yo solo echaba un vistazo rápido y apagaba la pantalla. Si no hubiera sido por Marta, mi antigua compañera de pupitre, que no paraba de llamarme para convencerme, probablemente no habría ido. Marta era la única que sabía sobre mi vida actual. En los años de instituto, cuando toda la clase se reía de mí porque pasé los 3 años con el mismo par de zapatos, solo Marta se sentaba en silencio a mi lado y compartía conmigo la mitad del bocadillo que le preparaba su madre. Una vez, bajo un aguacero, mi bicicleta se estropeó en mitad de la carretera y Marta caminó a mi lado casi 2 kilómetros sin quejarse ni una sola vez. Hay amistades así que no requieren encuentros frecuentes, pero en las que confías toda la vida. 3 días antes de la reunión, Marta volvió a llamar. Ana, ¿vas a venir? Es que me da un poco de cosa ir sola. Siéntate conmigo, comemos algo y ya está. No hace falta que cuentes nada de tu trabajo. Me temo que volverá a empezar el jaleo. Sonreí. Tú imagínate que solo vas a ver a una vieja amiga. No le hagas caso al resto. Al final acepté. El sábado por la tarde salí del trabajo sobre las 6. Mi berlina plateada, que me había servido durante casi 6 años, seguía rodando tan suave como el primer día. Era el coche que compré con mi primer sueldo después de asumir la dirección del negocio. En mi garaje tenía coches mucho más lujosos, pero rara vez los usaba. Llegué a un hotel en el Paseo de la Castellana, aparqué el coche en un rincón alejado del aparcamiento y entré sin prisa. El vestíbulo del hotel resplandecía. La primera persona con la que me encontré fue David. Llevaba un traje nuevo y en su muñeca brillaba un reloj caro. Al verme, David tardó unos segundos en recordar quién era. Ah, Ana. Hola, ¿cuánto tiempo sin vernos? Sonrió educadamente. Me alegro de que hayas venido. Su mirada recorrió rápidamente mis zapatos sencillos, mi bolso de tela y mi ropa modesta. La sonrisa en su rostro se desvaneció notablemente. Abrió el plano de las mesas. Estás en el salón imperial. Ah, y tu sitio está en la última mesa junto a la pared, añadió como si recordara algo. Ya está todo asignado. Por favor, no te cambies de sitio. Asentí brevemente. De acuerdo.
ni explicaciones ni cortesías. Unos segundos después, David ya se había dado la vuelta para recibir con una amplia sonrisa un coche de alta gama que se acercaba a la entrada. «Hombre, ya estás aquí, pasa». Su tono de voz era radicalmente diferente al que había usado conmigo. Yo solo sonreí y subí en el ascensor. En cuanto se abrieron las puertas del salón, me envolvió un murmullo de voces y risas. Unas 30 caras conocidas, pero cambiadas, estaban sentadas en grandes mesas. Marta, al verme, se levantó de un salto. «Ana, aquí». Me dirigí hacia ella. Como había dicho David, mi sitio estaba en el rincón más alejado del salón, junto a una columna decorativa, donde era más difícil que me vieran. Marta susurró sintiéndose culpable. «Lo siento. ¿Por qué te disculpas?» Le pedí a David que nos sentara más cerca del centro para estar en el ambiente, pero dijo que no quedaban sitios. Eché un vistazo. Los asientos cerca del escenario estaban ocupados por las personas con la ropa más cara. Me reí. «¿Qué más da dónde nos sentemos? La comida no va a cambiar por eso». Marta suspiró. «Sigue siendo la misma». Le serví a Marta un vaso de agua. «Aquí se está tranquilo». Marta se inclinó hacia mí. «Sabes, David ha sentado a todo el mundo según su situación económica, los más ricos y exitosos cerca del escenario. La gente normal como nosotras al final». Me reí a carcajadas. «Es hasta gracioso». Marta me miró con impotencia. «¿No te ofende?» «No, de verdad. Un sitio en una mesa nunca ha definido el valor de una persona». En ese momento la puerta del salón se abrió de nuevo y todos se giraron al unísono. Bajo suspiros de admiración entró una mujer. Era Valeria. En el instituto Valeria siempre había sido el centro de atención. Familia adinerada, ropa bonita, conversación vivaz. Siempre tenía su séquito. 20 años después seguía adorando ser el centro de todas las miradas. Un vestido de diseño ajustado, un bolso de marca llamativo. Sus joyas brillaban y la estela de su perfume llenó la sala. David casi corrió hacia ella. «Valeria, por fin has llegado». Le retiró la silla en el lugar más honorable. «Por favor, siéntate». Todo el salón se animó. Unos preguntaban por el vestido, otros elogiaban el bolso, otros jadeaban al ver el anillo de diamantes en su mano. Valeria pasó una mano por su pelo de forma teatral, mostrando deliberadamente el dedo con el anillo bajo la luz. Alguien preguntó: «¡Qué preciosidad! ¿Cuánto cuesta?» Valeria sonrió. «No lo sé exactamente. Me lo regaló mi marido. Dice que unos 70.000 euros». Un murmullo de admiración recorrió la sala. Alguien añadió: «Eso es lo que significa casarse con un rico». Valeria sonrió con aire de suficiencia. «Él dice que una mujer solo tiene que vivir para disfrutar y que los hombres se encargan de todo lo demás». Los cumplidos llovían uno tras otro. Yo bebía agua en silencio. Marta me dio un codazo suave. «¿Recuerdas cómo era en el instituto?» Asentí. ¿Cómo olvidarlo? Fue Valeria quien se rió delante de toda la clase de mis zapatos gastados. Fue Valeria quien decía que con mi aspecto no llegaría a nada en la vida. Nunca le guardé rencor. Quien intenta demostrar constantemente su superioridad, en realidad nunca se siente verdaderamente seguro de sí mismo. La risa de Valeria volvió a resonar. «Mi marido está ocupado hoy en una reunión con socios, no ha podido venir. Si no, os lo habría presentado». Uno de los chicos preguntó: «¿Y a qué se dedica?» Valeria respondió con orgullo: «Tiene un negocio en el sector inmobiliario. Muchos proyectos. Vivimos en un chalet en La Moraleja y me lleva un chofer personal. Yo no me preocupo de nada». El salón volvió a vibrar de admiración. Solo yo me quedé paralizada unos segundos. La urbanización de La Moraleja. Ese proyecto lo desarrollaba el holding de mi familia. Dejé lentamente el vaso sobre la mesa. En mi cabeza apareció la imagen de un hombre que trabajaba para nuestra familia desde hacía más de 10 años. Tuve un extraño presentimiento. Miré a Marta. Ella seguía escuchando fascinada las historias de Valeria sobre su vida de lujo. Y yo, por primera vez, en toda la noche, sentí que esta historia no terminaría como una simple reunión de antiguos alumnos. Valeria hablaba cada vez con más entusiasmo. Sus ojos brillaban de autocomplacencia, como si todo el salón estuviera allí solo para escuchar su historia. Y los demás le seguían el juego hábilmente. Uno tras otro hacían preguntas, y no estaba claro si era por curiosidad genuina
o por el deseo de adular a quien creían que había entrado en la alta sociedad. Y yo seguía sentada en silencio en mi rincón, sosteniendo con ambas manos un vaso de agua tibia. A veces sonreía cuando Marta se inclinaba y susurraba que las historias de Valeria parecían más un intento de embellecer la realidad que un relato sincero de una vida normal. Yo solo negaba con la cabeza, porque siempre he creído que una persona verdaderamente feliz no intenta demostrar su felicidad a nadie. David se levantó y alzó su copa riendo a carcajadas. Vamos, amigos. Una ocasión única en la que nos reunimos casi todos a comer a charlar. Y si alguien tiene buenas noticias que las comparta para que todos nos alegremos. El ambiente se volvió más animado. Unos contaban los éxitos de sus hijos en los estudios, otros presumían de una nueva casa de campo, otros decían que habían abierto una pequeña tienda que mantenía a toda la familia. Todos reían de forma muy natural, solo que cada vez que Valeria empezaba a hablar el salón, se callaba como si esperara un discurso importante. Valeria dejó su bolso sobre la mesa con indiferencia y se giró hacia David. Por cierto, David, me escribiste preguntando si podía ayudar a la clase con una pequeña financiación para la reunión. De hecho, quería transferir directamente unos 2.000 euros para que lo organizarais todo por todo lo alto. Pero mi marido me dijo que esperara a hoy. De nuevo se oyeron suspiros. 2.000 euros solo para una reunión de antiguos alumnos. Eso sí que es nivel no como nosotros. Valeria sonrió pasándose una mano por el pelo. En realidad no es tanto dinero. Mi marido siempre dice que el dinero se gana para traer alegría a los seres queridos. Al oír esto, solo tomé un sorbo de agua y miré a Marta. Ella entendió mi mirada y sonrió discretamente. Sabía que los verdaderos empresarios de éxito con los que me había relacionado a lo largo de los años nunca hablaban del dinero de esa manera. Siempre hablaban del valor del trabajo de las personas y de la responsabilidad, no de cifras para impresionar. En ese momento, una chica llamada Catalina me miró. Ana, ¿y tú qué tal? Han pasado 20 años. Seguro que tú también tienes una vida estable. Todas las miradas se volvieron hacia nuestra mesa del rincón. Dejé el vaso. Trabajo como todo el mundo. ¿Y dónde? Gestiono el negocio familiar. Respondí de forma muy escueta. Sin embargo, esa respuesta provocó algunas risas. Un chico llamado Pablo se encogió de hombros. Gestionas el negocio familiar. Eso significa una tiendecita familiar. Se oyeron algunas risitas. Yo solo sonreí. Se puede entender así. Valeria intervino de inmediato. En estos tiempos tener un trabajo estable ya es bueno. Lo importante es que dé para vivir. No todo el mundo tiene la oportunidad de vivir como yo. Marta frunció el ceño. Ana tiene su propia vida. Valeria sonrió con desdén. No digo nada. Es que cada uno tiene su destino. Ya lo decía en el instituto, para cambiar de vida, hay que saber elegir bien a un hombre. Esta afirmación hizo que muchos asintieran de acuerdo. Una mujer sentada junto a Valeria preguntó de inmediato, ¿y cómo conociste a tu marido? Valeria respondió con orgullo. Estaba en una recepción para empresarios. En cuanto me vio, se acercó a presentarse. Más tarde supe que es una persona muy reservada, no le gusta exhibirse, por eso poca gente sabe lo rico que es en realidad. Miré de reojo el anillo en la mano de Valeria y luego la ventana. De repente me vino a la mente la imagen de nuestro antiguo chofer familiar. Era un hombre modesto, de pocas palabras y muy responsable. Cada vez que llevaba a mis padres a un viaje de negocios, llegaba puntual al minuto, nunca presumía de nada. Por eso cada vez entendía menos por qué había tantas coincidencias extrañas en las historias de Valeria. Marta susurró en voz baja. «¿Estás pensando lo mismo que yo?» Asentí. Algunos detalles me resultan familiares. Marta me miró con curiosidad, pero no preguntó nada más. En ese momento David pidió a los camareros que trajeran más vino y se dirigió a todos. Hoy tenemos que hacernos una foto de recuerdo. Y Valeria tiene que estar en el centro para que quede más bonita. Valeria se rió. ¡Ay, qué vergüenza! Aunque decía que le daba vergüenza, se arregló el pelo de inmediato, giró el anillo para que el diamante mirara hacia afuera y empezó a ensayar una sonrisa frente a la pantalla de su teléfono como si se estuviera preparando de antemano. Mientras todos discutían sobre la foto, mi teléfono vibró en silencio.
Era un mensaje de mi asistente. Doña Ana. Sergio informa de que esta noche llevará a don Pablo y doña Ana a casa después de la reunión con los invitados. Estará allí sobre las 9. Miré el mensaje y me quedé un poco helada. Sergio era en efecto ese chofer que trabajaba para nuestra familia desde hacía más de 10 años. Respondí brevemente, de acuerdo con el horario. Unos segundos después llegó otro mensaje. Sergio solicita permiso para tomarse mediodía libre mañana para llevar a su mujer a ver a unos familiares. Miré la pantalla un poco más. Si no me equivocaba, su mujer estaba sentada a 10 metros de mí, continuando su relato sobre su vida de lujo. Bloqueé el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No sentía rabia, solo la ironía de esta increíble coincidencia. Conocía bien el carácter de Sergio. Era un hombre honesto, nunca exageraba, y desde luego no se haría pasar por el dueño de lo que pertenecía a otros. Eso significaba que todo lo que contaba Valeria eran bien sus fantasías, o bien había malinterpretado por completo las palabras de su marido. A la cabeza de la mesa Valeria seguía levantando alegremente su copa. Yo creo que para una mujer lo más importante es elegir al hombre adecuado. Si te casas con alguien con posibilidades, puedes pasarte la vida sin preocuparte de nada. Muchos asintieron de acuerdo. Solo yo miraba en silencio el reflejo de la luz en la superficie de la mesa. Un extraño sentimiento se apoderó de mí. Presentía que si estas historias aparentemente inofensivas continuaban, alguien tendría que enfrentarse a una verdad para la que no estaba en absoluto preparado. Valeria seguía radiante, pasándose de vez en cuando la mano por el pelo como para mostrar sin querer el anillo de diamantes, y conversaba con todos con un tono seguro. David se había convertido prácticamente en su camarero personal, ora sirviéndole comida, ora rellenándole la bebida, preguntándole si todo estaba a su gusto. Esto hacía que algunos compañeros se miraran con incomodidad. Todos entendían que la reunión pensada para un encuentro amistoso se había convertido en una velada de homenaje a una sola persona. Pero nadie decía nada por miedo a ser la oveja negra en medio de la adulación general. Marta se inclinó hacia mí. ¿Te has fijado en lo mucho que ha cambiado David? Sonreí. La gente cambia con el tiempo, pero tanto. Marta no terminó la frase y suspiró en voz baja. En ese momento, David se levantó y dio una palmada. Amigos, ya que hoy estamos todos aquí, contemos brevemente en qué trabajamos ahora. Para actualizar, por así decirlo, la información sobre nuestras vidas en estos 20 años, la propuesta fue recibida con entusiasmo. La gente se fue levantando por turnos y compartiendo sus noticias en pocas palabras. Uno era profesor, otro ingeniero, otro había abierto su propia cafetería y otro se había jubilado y se quedaba en casa con sus nietos. Cada historia era sencilla, pero recibía un aplauso sincero. Cuando le tocó el turno a Valeria, se levantó, cruzó las manos con naturalidad y recorrió la sala con la mirada, como si estuviera acostumbrada a hablar en público. En realidad, yo no hago nada. El salón se echó a reír. Ella continuó. Mi marido dice que una mujer no debe trabajar demasiado, así que hace mucho que dejé mi empleo. Cada día me dedico a la casa, hago yoga, voy al spa, leo libros. A veces acompaño a mi marido a ver nuevos proyectos o de vacaciones. Alguien preguntó de inmediato, «¿Tu marido invierte en muchos proyectos?» Valeria asintió. Sí, se dedica al sector inmobiliario. Tiene muchos socios importantes, por eso está muy ocupado. A veces no lo veo en semanas porque está constantemente firmando contratos. Uno de los chicos cercanos exclamó con admiración, «Deben de ser contratos de decenas de millones». Valeria sonrió con elegancia. No me meto en esos asuntos. Rara vez me cuenta sobre ellos. Al oír esto solo bajé la cabeza y sonreí en silencio. No por burla, sino porque conocía perfectamente a Sergio. Nunca había sido responsable de ningún proyecto. Su trabajo consistía en llevar a mis padres y a veces a la dirección de la empresa a viajes de negocios. Era un empleado diligente que nunca aspiró a un puesto por encima del suyo. Y esto hacía la situación aún más incomprensible. Si Sergio no mentía, ¿de dónde sacaba Valeria esas historias? ¿O estaba ella misma construyendo un cuadro a partir de lo que veía, convirtiéndolo en su propia vida? Mientras reflexionaba, David dijo en voz alta, «Ahora es el turno de Ana». Todas las miradas se dirigieron de nuevo a nuestra mesa del rincón. Me levanté tranquilamente. Sigo trabajando.
La vida me va bastante bien. Mis padres están sanos, el trabajo va bien. Con eso me basta. Solo unas pocas frases cortas, sin profesión concreta, ni cargo, ni logros. El salón se quedó en silencio por unos segundos y luego se oyeron risas ahogadas. Pablo apoyó la mejilla en la mano. «Y eso es todo», asentí. «Todo». Valeria se rió. «Ana sigue siendo tan reservada como en el instituto». Me miró directamente. «Gestionas un negocio familiar, así que supongo que es estable». Sonreí. «Bastante. ¿Y cuántos empleados?» «No los he contado». Mi respuesta provocó algunas risas. Ella continuó. «La facturación anual será de unos cuantos millones, ¿no?». Respondí suavemente. «No llevo la cuenta de eso». El salón empezó a susurrar. Unos negaban con la cabeza, otros sonreían con desdén. Era evidente que a sus ojos estaba tratando de evitar la respuesta porque no tenía nada que contar. Valeria torció los labios. «Ana, somos amigos». «¿De qué te avergüenzas? Un pequeño negocio también es un negocio. Lo importante es vivir decentemente». Asentí. «Yo también lo creo». Mi respuesta tranquila no pareció darle a Valeria la sensación de superioridad que esperaba, así que continuó con una amabilidad fingida. «Si necesitas ayuda, no dudes en pedírmela. Mi marido tiene muchos contactos». Respondí educadamente. «Gracias». Marta, sentada a mi lado, me apretó discretamente la mano por debajo de la mesa. Sabía que se estaba conteniendo, pues era la única en esa sala que conocía la verdad sobre mi vida. Sabía que si yo quisiera bastaría una llamada telefónica para dar trabajo a muchos de los presentes. Pero nunca lo hacía. Poco después, los camareros trajeron el postre. David aprovechó el momento para proponer: «¿Y si luego nos vamos al lounge bar de la quinta planta y seguimos charlando?». Todos estuvieron de acuerdo, pero yo pensaba disculparme e irme antes. En ese momento sonó el teléfono de Valeria. Miró la pantalla y sonrió con orgullo. «Es mi marido». Dicho esto, puso el altavoz a propósito. «Hola, cariño». Del otro lado se oyó una voz masculina bastante grave. «¿Ya has comido?» «Casi, mi amor. Ahora mismo llevo a don Pablo y a doña Ana a casa, así que no podré recogerte antes de media hora». Valeria respondió con dulzura. «No te preocupes, atiende tus asuntos». «Val esperam». La llamada terminó, y de inmediato llovieron los suspiros de admiración. «Qué ocupado incluso en el trabajo llama a su mujer, qué detallista». Dejé la cuchara en silencio. Esa voz la llevaba escuchando más de 10 años. Era imposible confundirla. Era Sergio. Acababa de decir que llevaba a don Pablo y doña Ana a casa. Mis padres efectivamente se habían reunido con socios esa noche. Todos los detalles encajaban. Ya no me quedaba ninguna duda. El marido del que tanto se enorgullecía Valeria era el mismo chofer que trabajaba para nuestra familia desde hacía más de 10 años. Lo que me sorprendía no era su oposición, sino cómo Valeria se apropiaba de los bienes, el trabajo y el estatus de sus empleadores, haciéndolos pasar por los logros de su marido. Suspiré en silencio. Si Sergio supiera que su mujer estaba diciendo esto en mi presencia, probablemente se sentiría terriblemente avergonzado. Lo conocía como un hombre honesto y directo que nunca se atribuía los méritos o bienes ajenos. Cuanto más pensaba, más decidida estaba a no intervenir por ahora. Algunas verdades, si las dices tú misma, suenan a excusas, pero si dejas que se manifiesten en el momento adecuado, todos encuentran las respuestas por sí mismos. Miré hacia la puerta y en ese instante mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de mi asistente: «Doña Ana, don Pablo pide que le diga que si se retrasa Sergio los llevará a casa y luego, si es necesario, volverá a por usted». Miré el mensaje y sonreí casi imperceptiblemente. Parecía que la noche iba a ser larga. Después de la llamada del marido de Valeria, el ambiente en el salón se animó aún más. Unas pocas frases por teléfono convencieron a muchos de que ella tenía un matrimonio realmente envidiable. Y David no perdió la oportunidad de seguir adulándola, levantando su copa y declarando en voz alta que desde la graduación nadie había despertado tanta admiración como Valeria. Toda la mesa lo apoyó de inmediato. Solo unas pocas personas al final del salón se miraron y guardaron silencio. Quizás todos notaban esa evidente hipocresía, pero nadie quería estropear el ambiente, prefiriendo tomarlo a broma. Miré el reloj. Ya eran más de las 8.
Según el horario habitual, mis padres ya deberían haber terminado la cena con sus socios e ir de camino a casa. Y Sergio muy probablemente los llevaría a la urbanización y luego volvería a por su mujer como había prometido. Al pensar en esto me entró un poco de risa. Ese hombre probablemente no sospechaba que su esposa se había pasado toda la noche presentándolo como un empresario de éxito ante la persona que le pagaba el sueldo desde hacía 10 años. Marta se inclinó discretamente hacia mí. Cuando piensas irte a casa, esperaré un poco más. ¿Quieres ver cómo acaba todo esto? Sonreí. Es posible. Marta negó con la cabeza y sonrió con ironía. En el instituto eras tan callada y sigues igual. La miré. Ser callada no significa ser débil. Marta asintió y no dijo nada más. En ese momento Pablo se levantó y propuso: ¿y si cada uno cuenta un recuerdo de la época del instituto? Ha pasado mucho tiempo, seguro que hay muchas historias divertidas. Todos estuvieron de acuerdo. El ambiente se relajó cuando empezaron a surgir viejas anécdotas, cómo toda la clase se escapó de una clase para ir al fútbol, cómo en una acampada la lluvia caló todas las tiendas de campaña, cómo un chico escribió una carta de amor pero por error se la envió a la chica equivocada y toda la clase se rió de él durante semanas. Esta vez las risas eran sinceras, y yo también recordé sin querer los despreocupados años de mis 17. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Valeria de repente me miró y sonrió. Ana, recuerdo que en el instituto eras buena estudiante. Es una pena que por tus circunstancias no tuvieras las mismas oportunidades que los demás. Levanté la vista hacia ella. Eso es agua pasada. Valeria asintió. Exacto. Por eso digo que una mujer tiene que saber elegir si no te puedes pasar la vida esforzándote y que solo te llegue para lo más básico. Algunos rieron de acuerdo. Marta frunció ligeramente el ceño. Ana era la mejor estudiante de la clase. Valeria sonrió. Ser buena estudiante es una cosa y tener éxito es otra muy distinta. Dicho esto, se giró hacia los demás. Muchos gastan toda su juventud estudiando y al final se pasan la vida trabajando por cuenta ajena. A otros les basta con conocer a la persona adecuada y su vida cambia. Pablo asintió. Es verdad. Yo escuchaba tranquilamente, comprendiendo que cuanto más discutiera, más motivos tendría Valeria para seguir siendo el centro de atención. David, notando que la conversación se estancaba, se levantó. ¿Y si cada uno cuenta de qué se siente más orgulloso en estos 20 años? El primero habló de sus 2 hijos que habían entrado en la universidad. El segundo de haber mantenido una familia feliz. El tercero compartió que había pagado todas sus deudas después de muchos años de llevar un negocio. Cuando le llegó el turno a Valeria, respondió sin dudar. De lo que más orgullosa estoy es de haber conocido a mi marido. Sonaron aplausos. Valeria resplandecía. No solo me ha proporcionado una vida sin preocupaciones, sino que también me ha enseñado a comportarme en el círculo de los empresarios. Gracias a él he conocido a mucha gente de éxito. Una mujer a su lado preguntó con curiosidad. ¿Y participas en la gestión de su empresa? Valeria negó con la cabeza sonriendo. No quiere que me estrese. Dice, a mí me basta con que disfrutes de la vida. Justo después David me miró. Ana, ¿y tú? Respondí con calma. Estoy orgullosa de que mis padres estén sanos, de que sigan a mi lado buenos amigos y de que cada mañana me despierte sabiendo que tengo un trabajo. Se hizo el silencio en la mesa. Probablemente mi respuesta era demasiado corriente en comparación con lo que esperaban. Valeria sonrió con desdén. Ana, de verdad que vives de una forma muy sencilla. Asentí. La sencillez ayuda a disfrutar más fácilmente de la vida. Valeria tomó un sorbo de agua y me miró con cierta compasión. Pero a veces, viviendo de forma demasiado sencilla, es fácil conformarse con lo que se tiene y perder la motivación para aspirar a más. Yo solo sonreí. Cada uno tiene su camino. En ese momento, un empleado del hotel entró en el salón. Estimados señores, el lounge bar de la 5ª planta está listo para recibirles. Todos empezaron a levantarse lentamente. Mientras recogían sus cosas, Valeria dejó su bolso a propósito junto al mío y dijo: Ana, vigílame el bolso, por favor. Es bastante caro, no quiero dejarlo en cualquier sitio. Marta me miró de inmediato. Respondí con calma: claro. Valeria sonrió y salió con los demás. Cuando solo quedamos Marta y yo en el salón, ella suspiró en voz baja.
¿No te ha parecido todo esto demasiado desagradable? ¿El qué exactamente? ¿Cómo puedes mantener la calma? Miré el bolso que estaba sobre la silla. No quiero estropear una reunión con gente a la que aprecio de verdad por unas pocas palabras. Marta sonrió con tristeza. Por eso en el instituto a menudo te consideraban débil. Negué con la cabeza. Los impulsivos ganan por un instante. Los serenos ven el cuadro completo. Nos levantamos también y subimos a la quinta planta. En el lounge bar el ambiente era mucho más tranquilo. Una suave luz amarilla aliviaba la tensión. La gente se dividió en pequeños grupos y charlaba. Solo Valeria seguía siendo el centro de atención. No paraban de hacerle preguntas sobre su vida de casada, y David permanecía a su lado prácticamente todo el tiempo, manteniendo la conversación. En ese momento sonó mi teléfono. Era Sergio. Salí al pasillo para contestar. Sí, Sergio. Doña Ana ya ha llevado a mis padres a casa. Sí, ya los he dejado. De hecho, estoy volviendo al hotel a por mi mujer. Hay mucho tráfico hoy. No se circula bien. Hizo una pausa de unos segundos y añadió. Usted todavía está en el hotel, ¿verdad? Si necesita que la acerque de camino, puedo hacerlo. Sonreí. No hace falta, ya me las arreglaré. De acuerdo, entonces, recojo a mi mujer y me voy. Muy bien. La llamada terminó. Me quedé unos segundos en el pasillo. En unos 15 minutos, Sergio aparecería en este hotel. No tenía ni idea de que la mujer que lo esperaba haciéndose pasar por una dama adinerada se había pasado casi toda la noche hablando de su vida de lujo ante la futura presidenta del Consejo de Administración de la empresa donde él trabajaba. Respiré hondo y volví lentamente al lounge bar. Tuve el presentimiento de que el momento en que todos los malentendidos empezarían a aclararse estaba muy cerca. Y cuando las puertas del ascensor se abrieran, no sería solo una persona la que se llevaría una sorpresa. Al volver al lounge bar, vi que todos ya se habían acomodado en pequeños grupos en mesas de madera. Sobre ellas había teteras con té caliente y platos de fruta. El ambiente era más relajado que en el salón de banquetes, pero el centro de atención seguía siendo el mismo. Valeria estaba sentada en el lugar más visible con una sonrisa inalterable en el rostro, lista para continuar en cualquier momento su relato sobre su envidiable vida. Y David seguía revoloteando a su alrededor, ya fuera pidiendo a los camareros que trajeran más té o preguntando a Valeria si le apetecían más pasteles o fruta. Su excesivo celo hacía que algunos se miraran con incomodidad, pero nadie lo demostraba. Marta y yo nos sentamos en una mesa junto a la ventana, desde la que se veía el flujo de coches en la avenida. Desde allí se podía observar todo el salón sin llamar la atención. Marta me sirvió una taza de té y preguntó en voz baja. «¿Aún no estás cansada?» «Estoy bien. Si pasa algo, ¿qué vas a hacer?» Miré las ondas en la superficie del té y sonreí. Según la situación. Marta entendió que no quería hablar mucho y se calló. Al otro lado del salón, Pablo se levantó de repente y se rió a carcajadas. «Valeria, hoy has hablado tanto de tu marido. ¿Por qué no organizamos un día para que toda la clase lo conozca?» Muchos apoyaron la idea de inmediato. «Eso para que nos abra horizontes, hemos oído mucho pero no lo hemos visto en persona». Valeria sonrió con seguridad. «No hay problema. En cuanto tenga tiempo libre lo organizo». Una de las compañeras preguntó con curiosidad. «Debe de estar muy ocupado». Valeria asintió. «Casi todos los días tiene reuniones, encuentros con clientes, firmas de contratos, citas con socios. A veces vuelve a casa tardísimo». Pablo se rió. «Un verdadero hombre de éxito». Valeria levantó la taza, tomó un sorbo y continuó con orgullo. «En realidad lo que más valoro de mi marido no es el dinero, sino cómo me trata. Por muy ocupado que esté, siempre llama, pregunta, ¿dónde estoy si he comido? Si algo me gusta, al día siguiente ya lo tengo». Marta me miró de reojo y contuvo la risa. Yo miraba en silencio por la ventana porque sabía que Sergio era en efecto un hombre muy atento, pero su atención nacía de su carácter sincero, no de ser un empresario rico como contaba Valeria. En ese momento sonó el teléfono de David. Respondió a la llamada y, girándose hacia todos, sonrió. «Ahí abajo en el vestíbulo, alguien busca a Valeria». Valeria se levantó de inmediato. «Debe de ser mi marido que ha venido a buscarme». Esa sola declaración hizo que todo el salón se animara.
Pablo se rió a carcajadas. Pues bajemos todos. Si le viene bien, le invitamos a tomar un té. Claro, una oportunidad para conocerle. Valeria se arregló el pelo y sonrió. Bajaré a ver si está ocupado. Dicho esto, se dirigió rápidamente hacia la salida. Muchos se levantaron con curiosidad y la siguieron. Marta me miró. ¿Vienes? Dejé la taza. Por supuesto. Todo el grupo se dirigió al ascensor. Nadie lo decía en voz alta, pero todos esperaban con impaciencia ver a ese hombre del que se había hablado toda la noche. El ascensor se abrió y todos bajaron al vestíbulo del hotel. A lo lejos se veía un coche negro aparcado justo en la entrada principal. Pablo suspiró con admiración. ¡Qué cochazo! David sonrió de inmediato. Debe de ser el coche del marido de Valeria. Valeria se acercó rápidamente a las puertas de cristal y sonrió de par en par. Cariño, ya has llegado. Un hombre salió del asiento del conductor. En ese momento, Marta y yo nos miramos. Era en efecto Sergio. Llevaba una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros, el pelo pulcramente cortado como siempre. Su rostro amable y sencillo era el de siempre. La única diferencia era que aún no me había visto. Valeria se acercó y lo tomó del brazo con naturalidad. Espérame un minuto, ¿vale? Sergio asintió. Claro. Pablo y algunos más se acercaron. Buenas noches. Sergio se inclinó educadamente. Buenas noches. David, con una amplia sonrisa, dijo: Únase a nosotros, tómese un té. Sergio hizo un gesto con la mano. Gracias, pero tengo que ir a aparcar el coche. Valeria sonrió de inmediato. Siempre está tan ocupado. Todos se miraron de nuevo con admiración, sin notar que Sergio no paraba de mirar el reloj como si estuviera preocupado por el tiempo. En ese momento, un guardia de seguridad del hotel se acercó a ellos. Sergio hoy otra vez llevando a don Pablo a una reunión. Sergio sonrió. Sí, correcto. Menos mal que he visto el coche de don Pablo, enseguida he supuesto que volvería. Sergio asintió. Sí, recojo a mi mujer y me voy. Esta conversación normal me hizo sonreír discretamente, pero los demás no parecieron prestar atención, pues no sabían que don Pablo era mi padre. Valeria tampoco explicó nada y cambió rápidamente de tema. Espera aquí, me despido de todos y nos vamos. Mientras hablaba con sus compañeros, Sergio miró por casualidad al grupo de gente que estaba detrás de ella. Su mirada se detuvo de repente. Por una fracción de segundo, su rostro amable reflejó un claro asombro. Se enderezó de inmediato. Su mirada estaba fija en mí. Sus labios se movieron casi imperceptiblemente. Doña Ana. Lo miré y sonreí suavemente como diciéndole que no se preocupara. Pero esa pequeña reacción no pasó desapercibida para Marta. Bajó la cabeza para ocultar una sonrisa. Mientras tanto, Valeria, sin darse cuenta de nada, continuaba presentando alegremente: Amigos, este es mi marido. Sergio estaba un poco incómodo, pero se inclinó educadamente ante todos una vez más. En ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla y se disculpó de inmediato. Un momento. Se alejó unos metros. Unos segundos después, volvió con una expresión algo preocupada. Lo siento, tengo que volver urgentemente al chalet. Doña Ana se ha olvidado unos documentos y hay que llevárselos. Valeria se quedó helada por un momento. Tan rápido, Sergio asintió. Es un asunto urgente. Dicho esto, volvió a mirarme inconscientemente como disculpándose por no haber podido saludarme como es debido. Yo solo asentí ligeramente. No hacían falta palabras. Esa sola mirada le hizo entender que no lo culpaba, pero fue precisamente ese momento cuando Sergio me miró con un respeto tan natural lo que captó la atención de Pablo, que siempre había sido muy observador. Frunció ligeramente el ceño tratando de entender por qué el hombre presentado como un exitoso empresario trataba con tanta deferencia a una compañera que se había pasado toda la noche sentada en un rincón. La semilla de la duda había sido plantada discretamente, y yo sabía que un par de coincidencias más y el telón que Valeria había levantado con tanto esmero empezaría a resquebrajarse. Sergio se despidió de todos con un último gesto y se subió rápidamente al coche. Su comportamiento fue tan comedido como siempre, sin el menor atisbo de ostentación de estatus o poder. Esto me convenció aún más de que todas las historias de Valeria no tenían nada que ver con él.
Si realmente hubiera querido presumir, podría haberse quedado un par de minutos, decir unas cuantas frases y reforzar la creencia de los demás. Pero a él solo le preocupaba cumplir con su trabajo. Se apresuró a marcharse exactamente como una persona para quien la responsabilidad está por encima de todo. El coche se alejó lentamente del hotel. Todos seguían mirando tras él. El primero en hablar fue Pablo. El marido de Valeria parece muy modesto. Valeria sonrió con orgullo. Es que no es nada hablador. Una de las compañeras comentó entre risas. Un empresario tan importante y tan sencillo. Valeria asintió con naturalidad. Él dice que cuanto más éxito tiene una persona, más humildemente debe vivir. Tomé un sorbo de agua de la botella que había cogido en recepción para ocultar una ligera sonrisa. Quizás Valeria ni siquiera se daba cuenta de que cuanto más hablaba con más precisión, describía el verdadero carácter de Sergio. Lástima que le atribuyera un estatus completamente diferente. El grupo volvió al lounge bar. Esta vez el ambiente había cambiado un poco. Pablo ya no estaba tan entusiasmado como antes y de vez en cuando me miraba pensativo. Marta notó este cambio y se mantuvo en silencio. En cuanto todos se sentaron, David se rió a carcajadas. Hoy ha sido muy divertido. Luego se giró hacia Valeria. Tu marido tiene un aspecto muy distinguido. Valeria sonrió. Él es siempre así. Pablo preguntó inesperadamente. Se llama Sergio, ¿verdad? Valeria asintió. Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva en el sector inmobiliario? Valeria respondió sin dudar. Más de 10 años. Pablo asintió, pero no preguntó nada más. Me di cuenta de que empezaba a notar las incongruencias. Cuando el guardia de seguridad del hotel llamó a Sergio, la persona que llevaba a don Pablo, la mirada de Pablo cambió. Probablemente estaba intentando unir las piezas dispersas de información. En ese momento sonó de nuevo el teléfono de David. Se disculpó y salió a hablar. Unos minutos después volvió con una expresión muy alterada. Amigos, ¿sabéis la noticia? Todo el salón lo miró. El Grupo Fomento Ibérico acaba de anunciar que la semana que viene empieza la construcción de un nuevo complejo residencial en las afueras de Madrid. Dicen que será el proyecto más grande de los últimos tiempos. Pablo lo miró sorprendido. ¿De verdad? Sí, respondió David con entusiasmo. Justo estoy intentando contactar con ellos. Uno de los compañeros que trabajaba en la construcción intervino de inmediato. Si se pudiera participar en ese proyecto sería genial. La conversación se desvió rápidamente hacia los negocios. Todos hablaban con admiración del Grupo Fomento Ibérico. Yo escuchaba en silencio, ya que era la empresa de mi familia. Valeria sonrió inesperadamente. ¿Quién sabe, quizás mi marido conozca a alguien de allí? Toda la mesa la miró con esperanza. En serio, Valeria asintió ligeramente. Recuerdo que los mencionó un par de veces. Dejé la taza muy silenciosamente. Marta me miró con preocupación y Pablo frunció ligeramente el ceño. Pero ese holding es muy hermético. Valeria sonrió con seguridad. La gente del mismo sector de una forma u otra se conoce. David dijo enseguida con adulación. Entonces quizás podrías pedirle a tu marido que nos presente algún día a Valeria. Ella no se negó. Claro. Entonces Pablo preguntó lentamente. Cuando el guardia del hotel lo llamó Sergio, dijo que acababa de llevar a don Pablo de una reunión. ¿Y quién es don Pablo? Una simple pregunta, pero el salón se quedó en silencio por unos segundos. Valeria se quedó helada por un momento, pero se recuperó rápidamente y sonrió. Ah, es un socio importante de mi marido. Pablo continuó. Entonces, ¿por qué lo llevaba él mismo? Valeria respondió de inmediato. Le gusta conducir a él. Algunos asintieron, pero Pablo no se rindió. Pensaba que los grandes empresarios siempre tenían choferes. Valeria sonrió. Claro que los tienen. Entonces, ¿por qué hoy conducía a él mismo? Esta vez Valeria estaba un poco incómoda. Supongo que el chofer se tomó el día libre. El ambiente se volvió un poco tenso. David intervino de inmediato. Va, son detalles. Hoy no hablemos de trabajo. Pablo sonrió con ironía. Sí, solo era por curiosidad. Pero yo sabía que su curiosidad no terminaría ahí. En ese momento llamaron a Marta. Miró la pantalla y se giró hacia mí. Ana es tu madre. Me sorprendí. Te llama a ti. Marta asintió. Esta tarde pasé por tu casa para dejarle un regalo a tu madre y guardó mi número.
Sonreí. Contesta. Marta salió. Unos minutos después volvió. Ana, tu madre dice que a tu padre se le ha olvidado tomarse la medicina y te pide que pases por casa antes de volver. Asentí. De acuerdo. Esta conversación era completamente normal, pero Valeria la oyó por casualidad. Se giró y preguntó: ¿Vives cerca de casa de tu madre? Sonreí. Bastante cerca. Valeria asintió y no preguntó nada más, pero Pablo me miró con una expresión pensativa. Quizás empezaba a notar que las coincidencias se multiplicaban. El marido de Valeria acababa de llevar a un tal don Pablo y a mí me pedía una mujer llamada doña Ana que pasara por casa a recoger una medicina para un tal Pablo. Y según el guardia Sergio, también acababa de llevar a un tal Pablo a un chalet. Estos fragmentos, aunque incompletos, hicieron que una persona tan atenta como Pablo empezara a darle vueltas a la cabeza. Cerca de las 9:30 David propuso hacer una última foto antes de irse. Todos se colocaron en 2 filas. Por costumbre quise ponerme en un extremo, pero David señaló: Ana, ponte al final para que la fila quede recta. No dije nada y me coloqué en silencio en el lugar indicado. En el centro, como antes, estaba Valeria y yo en el extremo más alejado. Justo cuando levantaban la cámara, un empleado del hotel entró rápidamente en el salón. Miró a su alrededor como buscando a alguien y preguntó educadamente: «Perdonen, ¿está aquí Ana?». Todos se giraron hacia mí al unísono. Me sorprendí. «Sí, soy yo». El empleado se inclinó respetuosamente. «Disculpe, abajo le han traído algo del chalet. Dicen que don Pablo ha ordenado que se lo entreguen personalmente». Esa sola frase hizo que todo el salón se callara, y los ojos de Pablo se iluminaron de inmediato, como si por fin hubiera encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas que le había estado inquietando toda la noche. En cuanto el empleado terminó de hablar, casi todas las miradas del salón se dirigieron hacia mí, ya no superficiales como al principio de la noche, sino con una curiosidad evidente. La palabra chalet había sonado justo cuando todos acababan de escuchar los numerosos relatos de Valeria sobre la urbanización donde supuestamente vivía. Yo, manteniendo la calma, me acerqué al empleado y le pregunté con una sonrisa: «¿Lo ha enviado Sergio?». El empleado se sorprendió y respondió educadamente: «No, doña Ana. Sergio acaba de volver por unos asuntos con don Pablo. Lo ha traído Andrés. Está ahora abajo en el vestíbulo, tiene que regresar de inmediato». Asentí. «Gracias». El empleado me entregó una bolsa de papel marrón cuidadosamente sellada. «Don Pablo ha pedido que le entregue esto. Aquí hay documentos y las medicinas de doña Ana. Ha dicho que los coja y los lleve mañana a la oficina, y también ha pedido que no se apresure si todavía está con sus amigos». Sonreí en silencio. «De acuerdo, gracias». El empleado se inclinó y se fue rápidamente. El ambiente en el salón se volvió tenso por unos segundos. El primero en hablar fue Pablo. «Ana, ¿qué chalet?». Lo miré y sonreí suavemente. «Mi casa». Una respuesta corta sin más explicaciones. David intentó aligerar el ambiente de inmediato. «Ah, será la casa de unos conocidos en una urbanización». No lo negué. «Se puede entender así». Valeria, apoyando la barbilla en la mano, me miró. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. «Ana, eres muy reservada, siempre hablas con acertijos». Solo sonreí. «Estoy acostumbrada». Valeria se encogió de hombros. «Bueno, cada uno tiene su vida». Dicho esto, se giró hacia los demás. «En realidad, vivir en un chalet no tiene nada de especial. Cuando llevas mucho tiempo te acostumbras». Pablo preguntó de repente: «Valeria, ¿en qué urbanización vives?». «En La Moraleja». «Ah», asintió Pablo, y no preguntó nada más. Pero noté que su mirada caía de vez en cuando sobre la bolsa que tenía en las manos, como si estuviera reflexionando sobre algo. Marta me tiró suavemente de la manga. «Creo que es hora de irnos». Miré el reloj. «Sí, ya es tarde». Justo cuando iba a despedirme, David se levantó. «Esperad, todavía queda el sorteo de recuerdos». De nuevo se oyeron risas. Sobre la mesa pusieron pequeños regalos, principalmente delicias locales y souvenirs. Todos fueron sacando su número con entusiasmo. Cuando me tocó a mí, David me entregó la última caja y sonrió. «Ana, has tenido suerte», que daba el último regalo. Lo abrí. Dentro había un termo. Sonreí. «Gracias».
Valeria lo miró y dijo riendo: Un termo es perfecto para Ana. Una persona tan sencilla como tú, seguro, que aprecia las cosas prácticas. Asentí. Sí me gusta. Esta respuesta hizo que Valeria se quedara helada por un momento. Quizás esperaba que me ofendiera o reaccionara de alguna manera, pero yo seguía tan tranquila como al principio de la noche. Pablo me miró y de repente se echó a reír. Ana, al final has cambiado mucho. En el instituto eras reservada, y sigues igual, pero ahora se te nota mucho más serena. Me reí. Supongo que he madurado. Pablo asintió. Es posible. En ese momento sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi padre: Ana, no olvides mañana a las 9 la reunión con la dirección del proyecto La Moraleja. Eché un vistazo rápido y guardé el teléfono. Pero en el instante en que la pantalla se iluminó, Pablo vio por casualidad las palabras Proyecto La Moraleja. Se quedó paralizado por un momento, pero no dijo nada. La reunión llegaba a su fin. Todos empezaron a despedirse, a intercambiar números, a quedar para tomar un café, a invitarse a pasar el fin de semana con sus familias. Yo también me despedí de todos por turnos. Cuando le llegó el turno a Valeria, se acercó ella misma. Ana, quiero decirte algo. Jimmy. Valeria me miró directamente a los ojos. En el instituto quizás fui demasiado infantil y a menudo te ofendí sin querer. Si hubo algo, lo siento. La miré durante unos segundos. En su mirada no vi un arrepentimiento sincero. Parecía más una disculpa de cortesía. Aún así sonreí. Eso fue hace mucho tiempo. Valeria asintió. Mejor así. Luego bajó la voz. En realidad espero que todo te vaya bien. Si necesitas trabajo, llámame. Dicho esto, sacó una tarjeta de visita de su bolso. Aquí tienes mi número. La cogí educadamente. Gracias. Hablaré con mi marido. Si hay alguna oportunidad de ayudar, lo tendré en cuenta. Valeria sonrió satisfecha y se dio la vuelta. Marta, que estaba a mi lado, no pudo contenerse y susurró: «Y encima le coges la tarjeta». Sonreí. «Cogerla o no, no es tan importante». Marta se rió. «De verdad que no te pareces a nadie». Todos empezaron a bajar al vestíbulo. En la calle había menos coches. Pablo de repente ralentizó el paso y se puso a mi altura. «Ana». Hizo una pausa de unos segundos y preguntó en voz baja: «¿Puedo hacerte una pregunta directa?» «Pregunta. ¿Conoces a Sergio?» Lo miré y sonreí. «Sí». Pablo continuó. «Lo conoces bien». Asentí ligeramente. «Desde hace bastante tiempo». Pablo se quedó en silencio y dijo: «Me di cuenta de que te miraba de una forma un tanto especial». Solo sonreí. «Quizás eres demasiado observador». Pablo no respondió, pero su mirada seguía siendo pensativa. En ese momento, un monovolumen blanco de 7 plazas se acercó lentamente a la entrada del hotel. El hombre del asiento trasero bajó la ventanilla y llamó en voz alta: «Doña Ana». Reconocí de inmediato a Andrés, el ayudante del chofer de nuestra familia. Salió rápidamente con una gruesa carpeta de documentos en las manos y se acercó a mí. «Disculpe, doña Ana. Don Pablo ha dicho que en la bolsa faltaba un documento, así que tenía que traerlo de inmediato». Sus palabras resonaron claramente en el silencio frente a la entrada, haciendo que todos los que aún no se habían subido a sus coches se dieran la vuelta. Y Pablo solo suspiró profundamente, como si todas sus dudas por fin se acercaran a una resolución que no se atrevía a creer. En cuanto Andrés se acercó a mí por costumbre, como en cada encuentro en la oficina, se inclinó respetuosamente y me entregó la carpeta con ambas manos. Su voz era tan contenida como siempre, y yo solo asentí al recibirla sin pensar en absoluto que esa simple acción haría que el ambiente frente al hotel se congelara de repente. Todos los que estaban cerca vieron claramente cómo Andrés se dirigía a mí de una manera muy diferente a como un simple mensajero se dirigiría a una conocida. Y Pablo frunció el ceño, su mirada iba de mí a Andrés como si intentara unir las últimas piezas del rompecabezas. Andrés sonrió. Menos mal que todavía no se había ido. Cogí la carpeta. «Gracias. Don Pablo ha pedido que le diga que mañana por la mañana revise los documentos marcados en azul. En la reunión de mañana habrá 2 nuevos socios. Teme que con las prisas se le olvide». Asentí. «Entendido». Andrés miró el reloj. «Tengo que volver de inmediato. Don Pablo está esperando». «De acuerdo, ten cuidado». «Sí».
Dicho esto, se inclinó educadamente de nuevo y regresó rápidamente al coche. El vehículo se alejó lentamente. En la plaza frente al hotel reinó el silencio durante unos segundos más. El primero en romperlo fue David. Ana, ese es un conocido tuyo. Sonreí. Sí, David sonrió con ironía. Parece muy educado. Es así por naturaleza, respondí suavemente. Pablo, que estaba a mi lado, no dijo nada. Sabía que estaba reflexionando. Y Valeria, al parecer, empezaba a sentir irritación porque la atención se había desviado de ella. Sonrió. Seguramente Ana trabaja en una gran empresa, por eso tiene tantos conocidos. Solo asentí. Algunos. Valeria continuó. Te ha llamado doña Ana. Ha mencionado a un tal don Pablo y una doña Ana. Una reunión. Suena muy profesional. Respondí, es solo trabajo. Valeria sonrió, pero en sus ojos ya se vislumbraba una sospecha. Quizás por primera vez en toda la noche sintió que esa compañera sentada en el rincón no era tan simple como parecía. En ese momento Marta me tiró del brazo. Ana, ¿dónde está tu coche? En el aparcamiento trasero. Te acompaño. De acuerdo. Los tres nos dirigimos al aparcamiento. Pablo casualmente iba en la misma dirección, así que la distancia entre nosotros era de solo unos metros. Después de caminar un poco, Pablo preguntó inesperadamente, Ana, el grupo Fomento Ibérico. Lo miré. ¿Qué? ¿De verdad conoces a alguien de allí? Sonreí. Sí. Pablo suspiró profundamente. ¿Hasta qué punto? No respondí de inmediato, y después de unos segundos dije con calma, bastante de cerca. Pablo asintió. Entiendo. Aunque dijo que lo entendía, sabía que no era así. De lo contrario, no tendría esa expresión de perplejidad en el rostro. Al llegar al aparcamiento, Marta miró a su alrededor y se rió. Pensaba que habrías venido otra vez con tu coche viejo. Negué con la cabeza. Está en el taller. Hoy he cogido otro. Marta miró la berlina negra aparcada cuidadosamente en un rincón. Este también es normalito. Por comodidad, abrí la puerta del coche. Pablo, que estaba detrás, vio por casualidad la matrícula y se quedó helado por un instante. Era una matrícula de la serie que se registra a nombre de personas jurídicas. Pero no todo el mundo se da cuenta de eso. No dijo nada, simplemente se despidió en silencio. Hasta la próxima. Adiós. Marta se subió al coche. Ya iba a cerrar la puerta cuando oí la voz de Valeria a mis espaldas. Ana. Me di la vuelta. ¿Pasa algo? Valeria se acercó con una sonrisa muy natural. Acabo de acordarme. La semana que viene mi marido y yo organizamos una pequeña cena en casa solo para amigos cercanos. Sonreí. Enhorabuena. Si tienes tiempo, vente. Gracias. Te enviaré la dirección. De acuerdo. Valeria miró mi coche y sonrió. Conduce con cuidado. Lo haré. Se dio la vuelta, pero después de unos pasos volvió a girarse y miró el coche como si recordara algo. No le di mayor importancia. Primero llevé a Marta y luego me dirigí hacia la urbanización. Durante todo el camino, Marta permaneció en silencio. Cuando el coche se detuvo frente a su casa, preguntó en voz baja, Ana, sí. ¿Hasta cuándo piensas ocultarlo? Sonreí. No oculto nada, pero tampoco lo dices. No veo la necesidad. Marta me miró durante un largo rato. Sabes, si otra persona estuviera en tu lugar, lo habría contado todo desde el principio. Negué con la cabeza. ¿Para qué? Para que no te subestimen. Sonreí. Si una persona cambia su actitud hacia mí solo después de conocer mi situación, su respeto no vale nada. Marta se quedó en silencio. Un momento después se rió en voz baja. Sigues siendo la misma Ana de antes, solo que más mayor. Marta bajó del coche y antes de cerrar la puerta se dio la vuelta. Tengo el presentimiento de que esto aún no ha terminado. Asentí. Yo también. El coche siguió su camino. 15 minutos después llegué a la urbanización. En cuanto se abrieron las puertas principales, vi a Sergio esperando en el patio con una expresión de culpabilidad. Al verme bajar del coche se acercó de inmediato. Doña Ana, discúlpeme. Me sorprendí. ¿Por qué te disculpas? Sergio bajó la cabeza. No sabía que usted estaría hoy en la reunión de antiguos alumnos. Si lo hubiera sabido mi mujer. Se calló a media frase. Lo miré. Habla. Sergio suspiró. Me temo que ha dicho cosas que no debía. Sonreí en silencio. Ya lo sabes.
Sergio asintió. Cuando llegamos a casa me contó casi todo sobre la reunión. La escuchaba y me daba cuenta de que mucho de lo que decía no era verdad y me preocupé mucho. Quería llamarla para explicarle todo, pero don Pablo necesitaba unos documentos urgentemente y no tuve tiempo. Miré al hombre que había trabajado para nuestra familia durante más de 10 años. En sus ojos solo había sinceridad y vergüenza, ni una pizca de falsedad. Dije suavemente: «No te preocupes, sé qué clase de persona eres». Sergio bajó la cabeza con gratitud. «Gracias». Miré el chalet iluminado y dije lentamente: «Quizás no seas tú quien deba dar explicaciones». Sergio levantó la cabeza. Solo sonreí. A veces los malentendidos debe resolverlos quien los ha creado. Sergio se quedó helado unos segundos y luego asintió en silencio. Y yo entré lentamente en casa, sin saber que al mismo tiempo, en otro lugar, Pablo no podía dormir. Los extraños detalles de la reunión no dejaban de darle vueltas en la cabeza, impulsándolo a buscar la verdad sobre esa antigua compañera que parecía tan corriente, pero que por alguna razón inspiraba un respeto inconsciente y especial en muchos. A la mañana siguiente llegué a la oficina antes de lo habitual. La reunión con la dirección del nuevo proyecto estaba programada desde hacía tiempo. Los primeros rayos de sol bañaban el complejo de oficinas con una suave luz dorada. Grupos de empleados entraban apresuradamente en el vestíbulo. Yo, como de costumbre, pasé por la entrada de servicio para no llamar la atención. Desde que asumí la dirección, siempre quise que la gente se concentrara en la eficiencia del trabajo, no en las formalidades. Por eso pocas personas fuera de la empresa sabían que yo era la hija del fundador del holding. Y desde luego ninguno de mis antiguos compañeros podría imaginar que el lugar del que hablaban con tanta admiración era donde yo pasaba la mayor parte de mi tiempo. La reunión duró casi 3 horas. Después de escuchar los informes de cada departamento, mi padre cerró la carpeta y me miró. «Ana, la gestión con los socios del noroeste la supervisarás tú personalmente». Asentí. «Sí». Uno de los directores veteranos sonrió. «Si doña Ana participa, estamos tranquilos». Mi padre solo sonrió ligeramente. No le gustaban los halagos excesivos. Cuando terminó la reunión, todos empezaron a marcharse. Me quedé para discutir algunos detalles con el departamento jurídico. De repente sonó mi teléfono. Era Marta. En cuanto contesté, oí su voz alterada. «Ana, ¿estás ocupada? Acabo de salir de una reunión. Anoche, después de que nos fuéramos, me escribió Pablo. ¿Pasó algo? Hacía muchas preguntas sobre ti». Me reí. «¿Sobre qué?». Preguntaba dónde trabajas, por qué muchos se dirigen a ti con tanto respeto. Y también preguntaba quién es Sergio. Respondí con calma. «¿Y tú qué le dijiste?». «Le dije que si quería saberlo que te lo preguntara a ti directamente». Sonreí. «Has hecho bien». Marta guardó silencio unos segundos y añadió: «Ana, creo que Pablo ha empezado a dudar de la historia de Valeria». Me lo imaginaba. Dijo que muchos detalles de su relato no encajan. Que él mismo descubrirá la verdad. Marta suspiró. «Me temo que todo esto va a ir demasiado lejos», dije suavemente. «Si nadie intenta hacer daño a otro a propósito, todo irá bien». Después de hablar con Marta, volví a mi despacho. En cuanto encendí, el ordenador, entró mi asistente. «Doña Ana, Sergio pide verla unos minutos». «Hazlo pasar». Unos minutos después, entró Sergio con la misma expresión de culpabilidad. Se mantuvo muy erguido. Me llamaba. Negué con la cabeza. «Has sido tú quien ha pedido la reunión». Sergio sonrió avergonzado. Sí quería hablar de lo de ayer. Le ofrecí asiento, pero se quedó de pie. «Habla». Sergio empezó lentamente. «Ayer por la noche, al volver a casa, me enteré de que mi mujer había contado muchas mentiras. Intenté explicárselo, pero me dijo que solo era para mantener un ambiente divertido. Pasé toda la noche pensando sin poder tranquilizarme, así que esta mañana le pedí permiso a don Pablo para venir a verla». Lo miré con mucha calma. «¿Alguna vez le dijiste que eras el promotor de algún proyecto?». Sergio negó rápidamente con la cabeza. «Nunca». «¿Le dijiste que el chalet en el que vivís lo habías comprado tú?». «Tampoco». «¿Te hiciste pasar por el dueño de la empresa?». «Jamás». Asentí. «Con eso me basta». Sergio bajó la cabeza. «Pero aún así me siento culpable». Sonreí. «No tienes que disculparte por los demás». Él me miró. Continué.
Te creo. Esas 3 breves palabras parecieron quitarle un peso de encima a aquel hombre honesto. Se inclinó en silencio. Gracias. En ese momento sonó el teléfono de Sergio. Miró la pantalla y pidió permiso para salir a hablar. Unos minutos después, volvió algo avergonzado. Es mi mujer. Pasa algo. Dice que esta noche quiere invitar a algunos viejos amigos a casa. Me sorprendí. ¿Tan pronto? Sergio asintió. Parece que va a estar Valeria. No es decir, varios compañeros de la reunión de ayer. Sonreí. Pues prepárate bien. Sergio suspiró. Es que me da miedo. Entendí lo que temía. Si Valeria continuaba presentando el chalet propiedad del holding como su propiedad personal para recibir invitados tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Solo dije suavemente: haz tu trabajo. Sí, doña Ana. Después de que Sergio se fuera, me acerqué a la ventana y miré los terrenos de la empresa. No pude evitar pensar en esta historia aparentemente insignificante que reflejaba tan claramente la autoestima de cada persona. Si ayer Valeria hubiera dicho simplemente que su marido era chofer y que vivían bastante bien, nadie se habría reído de ella. Al contrario, todos habrían apreciado su sinceridad. Pero por su deseo de despertar admiración sin darse cuenta, se había puesto un traje demasiado grande, con el que cuanto más avanzas más difícil es mantenerlo puesto. A primera hora de la tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Hoy a las 19:00, si tienes tiempo te invito a mi casa. Ayer no tuvimos tiempo de hablar. Adjunto la dirección. Valeria. Abrí el mapa. Como era de esperar, era la dirección de un chalet para empleados directivos y veteranos del holding, donde Sergio vivía gracias a un programa de beneficios corporativos. Miré la pantalla durante unos segundos y sonreí en silencio. Parecía que el momento que todos esperaban estaba más cerca que nunca. Esta vez la historia no se desarrollaría en un hotel con relatos ambiguos, sino directamente en el lugar donde la verdad estaba presente en cada rincón, en cada objeto y en cada persona que vivía allí. La tarde llegó más rápido de lo que esperaba. Después de firmar contratos y discutir el nuevo proyecto con el departamento de planificación, miré el reloj, ya eran casi las 6 de la tarde. El atardecer teñía la urbanización de La Moraleja de un suave color anaranjado, creando una atmósfera de paz que contrastaba enormemente con el presentimiento de la reunión de esa noche. Por primera vez en muchos años, iba a entrar en casa de un conocido, no como directora de la empresa o invitada importante, sino simplemente como una vieja amiga invitada a cenar. Y la persona que se preparaba con impaciencia para recibir a los invitados dentro de ese chalet ni siquiera sospechaba que la persona ante la cual más deseaba exhibir su vida de lujo era quien conocía el origen de cada ladrillo, cada mueble e incluso la llave de la verja. No tenía prisa. Al volver a casa me puse un sencillo vestido de color crema, me recogí el pelo en una coleta y conduje yo misma hasta la parte de la urbanización donde vivían los empleados. El trayecto duró menos de 5 minutos, ya que los 2 sectores de la urbanización estaban uno al lado del otro. En uno vivían mi familia y los principales accionistas. En el otro, las viviendas de servicio construidas para los empleados con muchos años en holding como parte de un programa social. Los 2 sectores estaban conectados por un camino empedrado a lo largo del cual crecían plátanos centenarios. En cuanto mi coche se detuvo frente a la verja, vi varios coches aparcados. Pablo también estaba allí. Marta, al verme, se acercó. Pensaba que no vendrías. Sonreí. Si lo he prometido, hay que cumplir. Marta asintió, pero su mirada era de preocupación. Miré el chalet. Tranquila, dije suavemente. En ese momento la verja se abrió y en el umbral apareció Valeria con una sonrisa radiante. Ya habéis llegado. Llevaba un largo vestido blanco, un maquillaje esmerado y tenía el aspecto exacto de la anfitriona de un chalet de lujo. Pasad. Pablo, al entrar, miró a su alrededor. Es muy bonito aquí. Valeria sonrió con orgullo. A mi marido le gusta la tranquilidad, por eso elegimos este lugar. Yo observaba en silencio. El jardín era el de siempre. Los arbustos de bugambilla de la entrada los cuidaba el jardinero del holding. La mesa de piedra bajo el viejo árbol estaba en el mismo sitio. Incluso la farola del jardín que habían cambiado la semana anterior la había instalado el departamento de mantenimiento de la empresa.
Todo era tan familiar que de un solo vistazo podía distinguir qué pertenecía al holding y qué había comprado Sergio. Valeria nos hizo pasar al salón. Pablo suspiró con admiración. ¡Qué interior más bonito! Valeria sonrió. Casi todo está hecho a medida. Miré el sofá. Era un modelo que la empresa había comprado para todos los chalets de servicio. No solo en esta casa, sino en casi 30 más había sofás exactamente iguales. Una de las compañeras preguntó con curiosidad: «Está amueblado con mucho gusto, seguro que el diseño lo hicisteis vosotros». Valeria asintió rápidamente. «Sí, la mayoría son ideas mías». Yo solo sonreí en silencio. Marta me miró y bajó la cabeza para ocultar una sonrisa irónica. En ese momento Sergio salió de la cocina. Al verme se quedó helado por un instante, pero se recompuso de inmediato y sonrió con naturalidad. «Buenas noches». Todos le respondieron el saludo. Valeria presentó alegremente: «Hoy ha preparado él mismo un par de sus platos estrella». Pablo se rió. «También sabe cocinar». Sergio asintió. «Un poco». Vi lo tenso que estaba. Su mirada apenas se posó en mí y se desvió de inmediato. Probablemente seguía temiendo que su mujer continuara diciendo mentiras. Mientras todos hablaban, un hombre mayor con el uniforme del personal de mantenimiento de la urbanización pasó por delante de la ventana. Al ver a Sergio, le sonrió amistosamente. «Sergio, mañana no te olvides de venir temprano. La administración de la urbanización ha pedido revisar el sistema de agua en la hilera de chalets de servicio». Sergio respondió de inmediato: «Sí, tío Carlos, por la mañana iré directamente». El hombre asintió y siguió su camino. Pablo se giró inconscientemente hacia Sergio. «En la hilera de chalets de servicio». Sergio no tuvo tiempo de responder, pues Valeria se rió rápidamente. «Se ha equivocado». Y cambió de tema al instante: «Vamos, probad la fruta». Pablo no dijo nada más, pero vi que su mirada había cambiado. Ya no era curiosidad, sino sospecha. En ese momento sonó el timbre. Sergio se levantó. «Voy a abrir». Unos minutos después entró un hombre de mediana edad con el uniforme de una empresa de mensajería, con un sobre en la mano. «Perdone, Sergio. El departamento de administración ha pedido que firme el acta de mantenimiento técnico programado de la vivienda de servicio de este mes». Todo el salón se quedó helado por un momento. El mensajero, sin darse cuenta de nada, continuó: «Firme aquí, por favor». Sergio estaba algo avergonzado y él ya iba a explicar algo cuando Valeria se acercó rápidamente y cogió los papeles. «Gracias». El mensajero sonrió. «De nada. Hacemos revisiones mensuales según el reglamento de la empresa». Dicho esto, se giró hacia Sergio. «Y no lo olvide, la semana que viene tenemos la inspección de seguridad contra incendios». «De acuerdo». El mensajero se despidió y se fue. En cuanto se cerró la puerta, la habitación quedó tan en silencio que se oía el hervor del agua en la cocina. Pablo miró los papeles en las manos de Valeria y preguntó lentamente: «Valeria acaba de decir vivienda de servicio». Valeria sonrió con dificultad. «Ah, es como lo llaman ellos por las normas de la administración». Pablo continuó: «Pero este es vuestro chalet familiar». Valeria no tuvo tiempo de responder, pues Sergio bajó la cabeza en silencio. Su rostro reflejaba una clara vergüenza, y yo seguía sentada en silencio, observando tranquilamente lo que sucedía. Comprendí que las explicaciones forzadas no podrían ocultar la verdad cuando cada vez aparecían más hechos objetivos ante todos. En cuanto Pablo terminó su pregunta, la habitación volvió a sumirse en un silencio incómodo. Ya no había el bullicio alegre del principio. Aunque nadie decía nada directamente, todos sentían cómo cambiaba el ambiente. Valeria seguía intentando sonreír, pero su mirada ya no era tan segura. Dobló cuidadosamente los documentos de mantenimiento que acababa de recibir y sonrió con dificultad, intentando cambiar de tema. «Ah, es solo como lo llama la empresa de administración. Aquí el control es muy estricto, así que ni siquiera nos fijamos en lo que pone en los papeles». Pablo no discutió, solo asintió. «Entiendo». Pero fue precisamente esa calma lo que hizo que Valeria se sintiera aún más incómoda. Ya no veía admiración en los ojos de los demás como en el hotel, sino miradas pensativas. Todos comparaban en silencio lo que habían oído ayer con lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Sergio se fue rápidamente a la cocina. «Voy a traer la comida». Lo seguí con la mirada y me levanté en silencio.
Te ayudo. Valeria sonrió de inmediato. No hace falta, Ana, eres una invitada, descansa. Respondí suavemente. No es ninguna molestia juntas. Acabaremos antes. Sin esperar objeciones, entré en la cocina. Sergio estaba colocando los platos en una bandeja. Al verme se quedó paralizado. Doña Ana, sonreí. Sigue como si nada. Sergio suspiró en voz baja. Discúlpeme. Otra vez te disculpas. Él bajó la cabeza. No pensé que todo acabaría así. Lo miré. Desde el principio no te he culpado de nada. Sergio guardó silencio unos segundos y dijo en voz baja: en realidad, justo después de la boda, le expliqué a Valeria que esta casa nos la proporcionaba la empresa mientras yo trabajara aquí. El coche también es de servicio. Pero supongo que como ella no está muy familiarizada con esto, poco a poco empezó a entenderlo todo de otra manera. Cada vez que nuestros amigos preguntaban le pedía que no exagerara, pero se calló. Entendí el resto. Algunas personas por orgullo convierten lo pequeño en grande y con el tiempo se ahogan en sus propias invenciones. Le puse una mano en el hombro. No te preocupes, pero si usted cuenta, negué con la cabeza. No diré nada que te ponga en una situación incómoda. Sergio me miró con gratitud. En ese momento Valeria entró en la cocina. ¿De qué estáis hablando? Me di la vuelta y sonreí. Le estaba preguntando a Sergio la receta de un plato de pescado. Valeria sonrió. Cocina muy bien. Sergio solo bajó la cabeza y continuó preparando la comida. Probablemente suspiró aliviado porque le había ayudado a mantener la compostura. La cena se sirvió rápidamente. Todos se sentaron a la mesa. Pablo seguía sentado frente a mí. Durante la comida apenas habló, solo observaba en silencio. Al cabo de un rato David levantó su copa. Hoy gracias a Valeria y a su marido por la hospitalidad. Todos levantaron sus vasos de agua. Valeria resplandecía. ¿Qué decís? Somos amigos, hacía mucho que no nos veíamos. Una de las compañeras preguntó. Valeria, un chalet tan grande debe de ser difícil de mantener. Valeria respondió de inmediato. No tanto. Hay gente que se encarga del jardín y del mantenimiento programado. Pablo sonrió. ¿Los habéis contratado? Valeria asintió. Sí. En ese momento sonó el teléfono de Sergio. Miró la pantalla y se sintió un poco incómodo. Disculpadme. Se levantó y salió a la terraza. A través de la puerta de cristal vi cómo asentía constantemente. Unos minutos después volvió. Perdonad, tengo que ir un momento al chalet de al lado. Valeria se sorprendió. A estas horas, ¿qué ha pasado? Sergio respondió con naturalidad. Don Pablo ha pedido que le lleve unos documentos. De repente se hizo el silencio en la mesa. Pablo miró directamente a Sergio. ¿Qué, don Pablo? Sergio se quedó helado. Su mirada se desvió inconscientemente hacia mí. Yo solo asentí casi imperceptiblemente como para tranquilizarlo. Respondió con calma. El dueño. Una respuesta sincera, pero que dejó a algunos desconcertados. Pablo preguntó a continuación. El dueño. Sergio sonrió afablemente. Mi familia trabaja para él desde hace mucho tiempo. En cuanto dijo eso, Valeria intervino. Ah, es que lo llama así de forma amistosa. Sergio miró a su mujer. En sus ojos había impotencia, pero guardó silencio. Pablo no preguntó más y simplemente siguió comiendo. Supe que empezaba a entenderlo. No todo, pero lo suficiente para darse cuenta de que el relato de Valeria de ayer tenía demasiadas incongruencias. Unos minutos después, Sergio se disculpó y se fue al chalet de al lado. En cuanto salió al patio, a mí también me sonó el teléfono. Era mi padre. Ana, ven un momento. Me levanté. Disculpad, yo también tengo que ausentarme. Valeria sonrió. ¿Tú también te vas? Sí. A estas horas tengo que ver a unos familiares. Valeria asintió. Pensaba que vivías lejos. Solo sonreí y salí. La distancia entre los dos chalets era de solo unas pocas decenas de metros. Sergio iba delante, yo detrás. En la verja de nuestro chalet, el guardia abrió la puerta de inmediato. Buenas noches, doña Ana. Asentí. Gracias. Sergio también saludó educadamente. Buenas noches. Entramos juntos en el patio. En ese momento Pablo salió del chalet de Valeria para hablar por teléfono. Levantó la vista por casualidad y miró en nuestra dirección. La distancia era corta, la luz de las farolas de la verja era suficiente.
Vio claramente cómo el guardia primero se cuadraba y me hacía una reverencia y luego saludaba a Sergio como a un empleado conocido. Pablo se quedó helado. En su cabeza, todos los fragmentos dispersos de los últimos 2 días por fin empezaron a encajar en un único cuadro. Y por primera vez, desde que me había reencontrado con él 20 años después, comprendió que la compañera que se había sentado en silencio en un rincón, quizás nunca había sido tan simple como todos pensaban. Pablo permaneció inmóvil unos segundos más en el camino de piedra, luego bajó lentamente el teléfono. Su mirada seguía fija en la verja del chalet vecino, donde yo acababa de entrar junto a Sergio. En su cabeza ya no había conjeturas dispersas, sino un torbellino de preguntas. En la reunión aquella a la que todos consideraban una simple oficinista, había recibido un saludo respetuoso de la seguridad de una urbanización de élite y un mensajero se había dirigido a ella con una deferencia acentuada. Sergio, por su parte, se había mantenido desde el principio a una distancia educada, lo que no se parecía en nada a la interacción entre dos viejos conocidos. Todo esto contradecía por completo la historia de Valeria sobre su marido empresario. Pablo no se dirigió hacia nosotros, se quedó un poco más en el patio y regresó en silencio. En cuanto entró en el salón, David le preguntó con una sonrisa: «¿Has terminado la llamada?» Pablo asintió. «Sí». Valeria miró a su alrededor. «¿Y dónde está Ana?» Pablo respondió con calma: «Se ha ido a la casa de al lado». Valeria sonrió. «Seguramente a ver a unos conocidos». Pablo no respondió. Se sentó, miró a Sergio, que acababa de volver, y preguntó inesperadamente: «Sergio». Sergio se sobresaltó. «Sí, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Pregunte». Pablo sonrió educadamente. «¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?» Sergio respondió sin dudar: «Más de 12 años». Pablo asintió. «Bastante tiempo». David intervino: «Lleva tanto tiempo en el sector inmobiliario. Debe de tener mucha experiencia». Sergio se quedó desconcertado por unos segundos. En cuanto abrió la boca, Valeria lo interrumpió rápidamente con una sonrisa: «David se refiere al sector inmobiliario». Sergio miró a su mujer, luego a los demás. Era un hombre honesto y no sabía cómo esquivar la pregunta. Tras unos segundos de silencio respondió suavemente: «Yo me dedico principalmente a mi trabajo». Esta respuesta convenció aún más a Pablo. Un empresario que gestiona numerosos proyectos nunca describiría su actividad de una forma tan simple. La cena terminó en un ambiente ya no tan animado. Todos pasaron al salón a tomar el té. Valeria seguía intentando mantener la conversación con historias de viajes, compras y fiestas, pero el entusiasmo de los oyentes había disminuido. En ese momento se oyó el ruido de un motor en el patio. Un coche negro se detuvo lentamente junto a la verja del chalet vecino. A través de la gran ventana, todos vieron cómo mi padre bajaba del coche. Llevaba un traje sencillo de final de jornada. Al salir le dijo algo a quien estaba dentro y caminó lentamente hacia el patio. Pablo preguntó en voz baja: «¿Quién ha llegado a la casa de al lado?» Valeria respondió con indiferencia: «Ah, serán los vecinos». En ese momento Sergio se levantó de inmediato. «Disculpadme». Salió rápidamente. A través del cristal todos vieron cómo se acercaba al chalet vecino y hacía una reverencia a mi padre. Intercambiaron unas breves frases. Mi padre sonrió, le dio una palmada amistosa en el hombro a Sergio y le entregó una carpeta con documentos. Sergio se inclinó con gratitud y regresó. Pablo observó atentamente la escena. No dijo ni una palabra, pero su rostro había cambiado por completo. Cuando Sergio entró, Pablo preguntó lentamente: «¿Es ese el dueño del que hablaba?» Sergio asintió con sinceridad: «Sí. Llevo más de 12 años trabajando para su familia». «¿Y el chalet de al lado?» Sergio sonrió. «Es su casa». Pablo asintió en silencio sin preguntar más. Para entonces lo había entendido casi todo. Solo quedaba un misterio: ¿quién era yo en realidad? Mientras todos hablaban, mi teléfono sonó inesperadamente. Era para Sergio. Miró la pantalla y pidió permiso para contestar. «Sí, doña Ana». Se hizo el silencio en la habitación. Mi voz desde el otro lado era muy tranquila. «Sergio, mi padre le pide que mañana por la mañana lleve a mi madre a su revisión médica». «Sí, de acuerdo, doña Ana. Que descanse». «Igualmente». La llamada terminó. Solo 3 frases cortas, pero fueron suficientes para que la habitación quedara en absoluto silencio.
Valeria miró a su marido con desconcierto. «Doña Ana». Sergio respondió sin pensar. «Sí me lo ha pedido doña Ana». Solo entonces se dio cuenta de que se le había escapado. El ambiente se volvió opresivo. David rompió el silencio. «¿Has llamado a Ana, doña Ana?» Sergio se quedó desconcertado. «Yo». No tuvo tiempo de inventar una explicación cuando Pablo dejó suavemente su taza. Su voz era muy tranquila. «No hace falta que explique nada. Creo que ya entiendo por qué Ana estuvo callada toda la noche de ayer». Valeria sonrió con ironía, pero su sonrisa ya no era natural. «¿Qué has entendido?» Pablo la miró directamente. «No sé toda la verdad, pero sé una cosa: la persona a la que ayer subestimamos más que a nadie es posiblemente la que no necesita demostrarle nada a nadie». Estas palabras sumieron la habitación en un largo silencio. Y Valeria, por primera vez desde nuestro encuentro, sintió cómo la ansiedad empezaba a nacer en su interior. Comprendió que las historias que había construido con tanto esmero durante 2 días estaban perdiendo gradualmente su credibilidad ante una verdad que emergía por casualidad. En cuanto Pablo terminó de hablar, la habitación volvió a sumirse en un extraño silencio. Nadie se apresuraba a hablar. Todos sentían que no era una simple observación, sino una conclusión extraída de numerosos pequeños detalles acumulados en los últimos 2 días. Sergio permanecía en silencio junto a la mesa, con una mirada a la vez culpable y desconcertada. Parecía entender que si seguía callado, la presión ya no recaería sobre él, sino sobre su mujer sentada, bajo las miradas interrogantes de sus amigos. Valeria intentaba sonreír, pero sus manos se apretaron involuntariamente. «¿Por qué os ponéis todos tan serios?». Pablo respondió suavemente. «No es nada serio. Simplemente desde ayer ha habido muchas cosas que no entendía». Valeria sonrió con dificultad. «Por ejemplo». Pablo miró a su alrededor y empezó a hablar lentamente. «Ayer dijiste que Sergio era un empresario del sector inmobiliario». Valeria asintió. «Sí, hoy ha dicho que lleva más de 12 años trabajando para la familia de su jefe». Valeria se quedó helada. Él se refería a... Pablo no la interrumpió y continuó con calma. «Luego el personal de mantenimiento llamó a este chalet de servicio. El mensajero también habló de una vivienda de servicio. El guardia del hotel dijo que Sergio llevaba a un tal don Pablo, y el propio Sergio llamó a Ana doña Ana. Si fueran detalles aislados, podría atribuirse a un malentendido. Pero cuando todo sucede a la vez...». Pablo hizo una pausa. «Es muy difícil considerarlo una simple coincidencia». Nadie dijo una palabra. Incluso David bajó la vista y miró su taza. Valeria sonrió con dificultad. «Pablo, piensas demasiado». Pablo negó con la cabeza. «No quiero pensar, pero lo que sucede me obliga a hacerlo». Sergio suspiró en voz baja. «Pablo». Pablo se giró hacia él. «No quiero ponerle en una situación incómoda». Sergio sonrió afablemente. «Lo sé». Miró a Valeria y dijo lentamente. «En realidad». Valeria lo agarró del brazo al instante. «Cariño». Esa sola exclamación hizo que Sergio se callara. Miró a su mujer durante un largo rato. En su mirada no había reproche, solo impotencia. Suspiró en silencio y volvió a callar, y ese silencio hizo que el ambiente fuera aún más tenso. En ese momento volvió a sonar el timbre. Sergio se levantó. «Voy a abrir». En el umbral estaba el administrador de la urbanización. Sonrió amistosamente. «Sergio». «Sí, tío Miguel. Mañana la empresa hace una inspección programada. No te olvides de avisar a todos los residentes de los chalets de servicio para que estén en casa». «Sí, lo recuerdo». El administrador ya se iba, pero al ver a los invitados sonrió alegremente. «¿Y ustedes qué tal hoy? ¿Se divierten?». Luego miró a Valeria. «Y usted, por favor, no se olvide de firmar mañana el acta de uso de la vivienda de servicio. En el departamento de administración ya lo tienen todo preparado». Valeria se quedó paralizada. El administrador, sin sospechar nada, dijo algo que hizo que todo el salón contuviera la respiración. Sergio respondió avergonzado: «Sí, la firmaré». «Perfecto». Sonrió el administrador y se fue. La puerta se cerró. Esta vez nadie pudo encontrar una explicación plausible. Pablo dejó suavemente su taza. «Disculpad, pero creo que todo ha quedado bastante claro». Valeria estaba sentada en silencio, su rostro palidecía por momentos. David la miró luego a Sergio. «Sergio».
Sergio respondió lentamente. Sí. ¿A qué se dedica usted en realidad? Aquel hombre honesto guardó silencio durante un largo rato. Finalmente sonrió. Soy chofer. Solo 2 palabras. Sin alzar la voz, sin excusa, sin vergüenza. La habitación quedó en absoluto silencio. Pablo asintió en silencio como si esto coincidiera por completo con sus suposiciones. Una de las compañeras balbuceó. Entonces, Sergio continuó. Llevo más de 12 años trabajando como chofer para la familia de don Pablo. Me tratan muy bien. Esta casa nos la ha proporcionado la empresa a mi familia mientras trabaje aquí. Estoy muy agradecido. Su voz era tan sincera que nadie sintió en ella ni una pizca de humillación. Al contrario, todos percibieron la dignidad de un trabajador honesto. David estaba sentado en silencio. Pablo tampoco dijo nada más. Solo Valeria bajó la cabeza, sus ojos se enrojecieron. Quizás en ese momento comprendió que lo más terrible no era que su marido fuera chofer, sino que ella misma había convertido a su honrado marido en el personaje de una historia ajena. Sergio se giró hacia su mujer. Te he dicho muchas veces que nunca me he avergonzado de mi trabajo. La gente que me paga me respeta. Su familia me trata como a uno más. Solo quería que tú también lo vieras. Valeria seguía sentada con la cabeza gacha. 2 lágrimas rodaron en silencio por sus mejillas. Susurró en voz baja. Perdóname. Nadie la reprochó, ni se rió, ni hizo comentarios sarcásticos. Solo quedó el silencio porque todos entendían que esa disculpa no solo iba dirigida a Sergio, sino también a sí misma, después de todos esos días, persiguiendo la admiración ajena. En ese momento mi teléfono vibró en silencio. Era un mensaje de mi padre. Ana, si habéis terminado, invita a tus amigos a casa a tomar un té. Mamá ha hecho pastel. Lo leí y sonreí en silencio. Parecía que había llegado el momento de que la última verdad se revelara de la forma más natural. No para demostrar quién tenía razón y quién no, sino para que todos comprendieran que el valor de una persona nunca se define por el lugar que ocupa en una reunión de antiguos alumnos o por el estatus que otros le atribuyen. Después de leer el mensaje de mi padre, sonreí en silencio y guardé el teléfono. En la habitación ya no se oía el bullicio alegre del principio, sino que reinaba un silencio pensativo. Cada uno estaba inmerso en sus propios pensamientos tras la sincera confesión de Sergio. Valeria seguía sentada junto a su marido, con los ojos rojos y las manos fuertemente apretadas, como si intentara mantener los últimos vestigios de compostura. Los miré y me levanté suavemente. No para reprochar ni juzgar. Siempre he creído que una persona que comete un error no necesita críticas, sino la oportunidad de verse a sí misma desde fuera. Sonreí a todos. Si nadie tiene prisa, os invito a mi casa a tomar un té. Casi todos en la habitación levantaron la cabeza. David preguntó sorprendido. ¿A tu casa? Asentí. Está aquí al lado. Marta me miró y sonrió casi imperceptiblemente. Probablemente ya lo había entendido todo. Pablo también se levantó. Si no molestamos, con mucho gusto. Negué con la cabeza. No molestáis. Valeria dijo con vacilación. Yo la miré. Ven con nosotros. Valeria bajó la cabeza. Me da miedo. La interrumpí suavemente. A mis padres les encantan los invitados. Mi voz tranquila pareció avergonzar aún más a Valeria. Asintió en silencio. Gracias. Todo el grupo salió lentamente del chalet. La distancia entre las 2 casas era de solo unas pocas decenas de metros, pero el ambiente era completamente diferente. Ya nadie admiraba el jardín ni los lujosos chalets. A todos les preocupaba una sola pregunta. ¿Quién era yo en realidad? En la verja, el guardia abrió la puerta y dijo con una sonrisa. Buenas noches, doña Ana. Don Pablo y doña Ana la esperan en el salón. Sonreí. Gracias. Luego me giré hacia los demás. Pasad. Ese solo saludo hizo que David y algunos más se quedaran helados por unos segundos. Pablo exhaló en silencio, como si sus conjeturas por fin se confirmaran. Todos me siguieron al patio. El gran jardín estaba bañado por la luz de las farolas. Por todas partes florecían hortensias blancas y jazmines. El pequeño estanque junto a la terraza susurraba tranquilamente como cada noche. Todo era tan pacífico y sin ostentación que no se correspondía en absoluto con sus ideas preconcebidas.
En cuanto se abrió la puerta principal, salió mi madre con una amable sonrisa. «¿Ya has vuelto?», sonreí. «Sí, he traído amigos». Mi madre miró a todos y dijo alegremente: «Pasad, justo he hecho pastel». Todos saludaron educadamente. «Buenas noches». Mi madre asintió sonriendo. «No seáis tímidos». Unos minutos después, mi padre salió del despacho. Estaba como siempre sereno y tranquilo. Al verme preguntó en voz baja: «¿Qué tal la reunión de antiguos alumnos?». Sonreí. «Bien». Luego los presenté. «Estos son mis compañeros de instituto». Mi padre estrechó amistosamente la mano de cada uno, encantado. Nadie decía nada, solo Pablo pronunció con vacilación: «Ustedes». Mi padre sonrió afablemente. «Me llamo Pablo». Al oír ese nombre, David se quedó prácticamente paralizado. Pablo me miró luego a mi padre y preguntó lentamente: «¿Es usted el Pablo Ibáñez del Grupo Fomento Ibérico?». Mi padre sonrió suavemente. «Sí, soy yo». Se hizo el silencio en el salón. Ya nadie tenía dudas. Las últimas piezas del rompecabezas habían encajado. David se levantó de un salto. Entonces, Ana». Mi padre me miró y sonrió. «Me ayuda con el negocio familiar». Lo dijo de forma muy sencilla, sin mencionar cargos ni fortunas, pero fue suficiente para que todos lo entendieran. Valeria estaba sentada en silencio con el rostro pálido y los ojos rojos. Me miró durante un largo rato y luego se levantó lentamente. «Ana», sonreí. «Sí». Valeria bajó la cabeza profundamente. «Perdóname. Perdón no solo por hoy, sino también por los años de instituto. Te desprecié muchas veces. Pensaba que solo merecían respeto los que tenían mucho dinero». Estaba equivocada. La habitación estaba en absoluto silencio. Me acerqué y la sujeté suavemente por los hombros. «No hace falta que te inclines así», Valeria negó con la cabeza. «No. Si no lo digo hoy, nunca me lo perdonaré». La miré y sonreí. «Nunca he estado enfadada contigo». Valeria levantó la vista. «De verdad, tanto en el instituto como ahora siempre he pensado que todo el mundo tiene momentos de insensatez. Lo importante es si luego te atreves a corregirlo». Valeria rompió a llorar, no de vergüenza, sino como si se hubiera quitado un gran peso de encima que la había oprimido durante mucho tiempo. Sergio se acercó en silencio y se puso junto a su mujer. No dijo nada, solo la tomó suavemente de la mano. Mi padre los miró y dijo con calidez: «Sergio es un trabajador muy concienzudo. Nuestra familia lo valora mucho. No hay profesiones malas, solo hay formas de vida que definen el valor de una persona». Sergio se inclinó conmovido. «Gracias». Mi padre sonrió. «Sigue viviendo con la misma honradez de siempre». El ambiente en la habitación se relajó considerablemente. Todos empezaron a charlar de forma más natural. Ya nadie preguntaba por coches caros, chalets o grandes contratos. En su lugar hablaban de sus familias, de sus trabajos, de los años pasados. Por primera vez desde la reunión, sentí que todos estábamos realmente sentados juntos, como viejos amigos, sin distancias, sin rivalidades y sin oropeles. Esa noche terminó con historias sencillas que en 20 años no habíamos tenido tiempo de contarnos. Ya no había alardes de coches, casas o estatus, y nadie se fijaba en el reloj de la muñeca del otro. Después de que todo se aclarara, todos comprendieron que lo que inspira respeto no son los bienes, sino la forma de vida y las cualidades humanas. Y yo estaba sentada en silencio junto a la ventana, mirando el jardín iluminado, y sentía un enorme alivio. Todo había terminado de la forma más pacífica, sin críticas, sin humillaciones, solo con las lecciones que cada uno había aprendido por sí mismo. Cerca de las 10 de la noche todos empezaron a despedirse. Mi padre acompañó a cada uno hasta la puerta. Mi madre preparó con cariño una pequeña bolsa de pasteles para todos. Sonreía afablemente. Un pequeño detalle de mi parte. Todos agradecían educadamente. Cuando le llegó el turno a Valeria, se quedó un largo rato en el porche y luego se acercó a mis padres. «Por favor, discúlpenme». Mi padre preguntó con una amable sonrisa: «¿Por qué, hija?». Valeria bajó la cabeza. «Por orgullo he contado mentiras sobre mi vida». Mi padre respondió lentamente: «Nunca es tarde para reconocer un error. Todos alguna vez hemos querido despertar admiración. Lo importante es lo que eliges después, vivir en la verdad
o seguir persiguiendo lo que no te pertenece. Valeria asintió. Por sus mejillas volvieron a rodar las lágrimas. Sí. Luego se giró hacia Sergio. Y tú también perdóname. Sergio sonrió afablemente. Nunca he estado enfadado contigo. Solo quería que viviéramos con honestidad el uno con el otro. Valeria le apretó la mano con fuerza. Lo prometo. Pablo, que estaba a su lado, los miró y sonrió con ironía. En realidad, si Sergio hubiera dicho ayer desde el principio que era chofer, nadie se habría reído. Sergio asintió. Yo también lo creo. Pablo se giró hacia los demás. Al contrario, después de lo de hoy lo respeto aún más. Sergio se sorprendió. ¿Por qué? Pablo sonrió. Porque nunca se ha apropiado de lo ajeno. No todo el mundo es capaz de eso. Sergio solo sonrió avergonzado. David se acercó a mí. Ana. Se inclinó sinceramente. Yo también te pido perdón. En la reunión senté a todos según su situación económica. Pensé que era lo correcto. No esperaba comportarme de una forma tan corta de miras. Sonreí. ¿Recuerdas que en segundo de bachillerato me sentaba en el último pupitre? David asintió. Sí, sacaba las mismas buenas notas. El último pupitre no me hacía peor. David se rió. Es verdad. Lo miré. Una silla solo define un lugar, no el valor de quien se sienta en ella. David se quedó helado unos segundos y luego asintió con determinación. Lo recordaré. Marta, que estaba a mi lado, me dio un codazo. Sabía que dirías eso. Me reí. ¿Acaso no es así? Exactamente así. Todos se rieron. Esta vez la risa fue ligera y sincera, sin forzamientos ni formalidades, solo con el sentimiento de cercanía de viejos amigos que se habían quitado todas las máscaras invisibles. Unos días después, el grupo de WhatsApp de la clase volvió a animarse. Pero para mi sorpresa, nadie más presumía de coches nuevos o casas. En su lugar, había fotos de los niños en el colegio, de cenas familiares, de viajes para ver a los padres y preguntas sencillas entre ellos. David incluso cambió el nombre del grupo a Nuestra Promoción. Debajo del anuncio añadió: en la próxima reunión el que primero llega primero se sienta, sin sitios asignados. Llovieron los me gusta. Pablo añadió: la próxima vez traed a vuestras familias. Marta respondió riendo: y no os olvidéis de los pasteles de la madre de Ana. Todo el grupo se rió. Solo Valeria guardó silencio durante mucho tiempo. Por la tarde envió un largo mensaje. Gracias a todos por no reíros de mí. Gracias a Ana por mantenerme el respeto hasta el final. A partir de hoy viviré mi vida tal como es. Y siento una ligereza increíble en el alma. Nadie sacó a relucir el pasado. Pablo solo respondió: bienvenida de nuevo a tu verdadero yo. Inmediatamente después aparecieron multitud de corazones. Un mes después me encontré a Sergio por casualidad en la oficina. Se preparaba para llevar a mi madre a una revisión médica. Al verme sonrió. Doña Ana, Valeria me ha pedido que le entregue esto. Me tendió una pequeña caja. Dentro había un tarro de mermelada de jengibre hecha por la propia Valeria y una nota escrita con una caligrafía cuidada: Ana, gracias por darme una lección sin hacerme pasar vergüenza delante de todos. He comprendido que la verdadera riqueza no es el dinero, sino la confianza en uno mismo para vivir tu propia vida, la de verdad. La leí y sonreí. Fuera, el sol de otoño bañaba los árboles frente a la oficina. De repente recordé aquella silla en el rincón de la reunión. Si entonces por orgullo me hubiera levantado y empezado a demostrar quién era la historia, quizás habría terminado con una victoria y una derrota. Pero elegí el silencio, permitiendo que la verdad hablara en el momento oportuno. Y al final no quedó la amargura de una persona, sino la madurez de todos. Una persona puede comprar con dinero un chalet, un coche bonito o cosas caras. Pero solo la sinceridad hará que los demás la respeten de verdad. Y la humildad es lo que hace que una persona que asciende cada vez más alto sea aún más querida. Y desde entonces, cuando me preguntan qué es lo que más recuerdo de los 20 años después del instituto, siempre sonrío y recuerdo aquella silla en el rincón. Porque fue ese lugar que parecía el más insignificante el que me ayudó a ver el verdadero valor de las personas mejor que cualquier puesto de honor bajo una luz brillante. Estimados lectores, nuestra historia ha llegado a su fin, pero creo que lo que quedará en la memoria no es el tamaño de un chalet,
la marca de un coche o las cosas caras que la gente usaba para compararse. Quedará una simple pregunta que quizás cada uno de nosotros se haga al apagar la pantalla y cerrar esta historia. Si un día todo el oropel externo desapareciera, ¿qué haría que los demás siguieran queriendo tomar mi mano, sentarse a mi lado y llamarme amigo sinceramente? La vida es sorprendente. En la juventud, muchos piensan que para ser respetado se necesita dinero. Al madurar, creen que para ser admirado se necesita estatus. Y solo después de pasar por todos los cambios de la vida, comprenden que el verdadero respeto nunca se crea por lo que una persona tiene, sino que se construye día a día por cómo trata a los demás. El dinero puede atraer la atención por un instante, pero la personalidad hace que te recuerden toda la vida. El tiempo siempre demuestra una cosa: quien más presume de su felicidad rara vez está verdaderamente en paz. Y quien de verdad lo tiene todo rara vez habla de sus posesiones. No necesita demostrar nada porque en su alma ya hay un pilar. No necesita competir porque entiende que cada uno tiene su propio camino. Y es por eso que la humildad es la belleza más sólida de una persona. En la vida juzgamos fácilmente a las personas por su ropa, su coche, su casa o su trabajo, pero todo eso es solo una envoltura externa. Hay personas con ropa sencilla, pero con un alma inmensa. Hay quienes viven en una casa pequeña, pero con un gran corazón, siempre dispuestos a ayudar. Y por el contrario, hay quienes viven en el lujo, pero con el alma apesadumbrada, porque se ven obligados a mantener una imagen ajena. Por eso no hay que apresurarse a juzgar a alguien por lo que ven los ojos. La vida siempre es más profunda de lo que parece en la superficie. Lo que más me conmovió de esta historia no fue la verdad sobre Ana, sino su elección de guardar silencio. Algunos, al enfrentarse al desprecio, intentan demostrar su razón de inmediato. No hay nada de malo en ello. Pero hay otros que eligen la serenidad, permitiendo que la verdad hable en el momento oportuno. Esto no es debilidad, es fortaleza de espíritu, porque solo una persona verdaderamente segura de sí misma no necesita discusiones para afirmar su valor. Y Sergio, un simple chofer, nos ayudó a entender que ninguna profesión hace a una persona pequeña. Un trabajador honesto, que se gana la vida con su sudor y honradez, siempre merece respeto. El trabajo es solo un medio para vivir, y la forma de vida define la dignidad de cada uno. El barrendero que mantiene limpia la calle es tan valioso como el ingeniero que construye un puente. El conductor que transporta a la gente de forma segura es tan importante como cualquier empleado en una lujosa oficina. La sociedad será verdaderamente buena solo cuando todas las profesiones honestas sean tratadas con respeto. Y por último, Valeria. Quizás algunos la condenen, pero si lo pensamos, Valeria es el reflejo de muchos de nosotros. Todos alguna vez hemos querido reconocimiento, admiración, no quedarnos atrás de nuestros amigos. La diferencia es que algunos saben detenerse a tiempo y otros van demasiado lejos. Lo más valioso de Valeria no es que nunca se equivocara, sino que tuvo el coraje de admitir su error y volver a la verdad. No todo el mundo en la vida es capaz de eso. Dicen los mayores que cuanto más alto es el árbol, más fuerte sopla el viento, pero rara vez dicen que cuanto más profundas son las raíces, más firmemente se mantiene en la tormenta. Lo mismo ocurre con una persona. Las raíces de una persona no están en su cuenta bancaria, sino en cómo la criaron sus padres, en la gratitud hacia quienes la ayudaron, en la sinceridad con sus amigos y en la conciencia tranquila cada noche. Eso no se puede comprar con dinero ni pedir prestado. Si tenéis padres, por favor llamadlos, cenad con ellos, visitadlos. Porque el pelo que hoy es negro mañana puede encanecer. Las manos que hoy son fuertes en unos años pueden temblar por la edad. Los padres nunca quisieron que fuéramos los más ricos, famosos o exitosos. Solo querían que viviéramos como personas, que amáramos a los demás y que volviéramos a casa cuando nos esperan. Si tenéis un verdadero amigo, cuidadlo. Con los años los conocidos aumentan, pero los amigos de verdad disminuyen. Un amigo que estuvo a tu lado cuando no tenías nada es más valioso que muchos que aparecieron cuando alcanzaste el éxito. No permitáis que comparaciones sin sentido destruyan la amistad que habéis construido durante años. Y si hoy alguien se siente menos exitoso, rico o realizado de lo que le gustaría, no desesperéis. La vida no es una carrera. Cada uno tiene su propio ritmo. Unas flores florecen en primavera, otras solo en invierno.
Lo importante no es lo rápido que vayáis, sino no perder vuestra humanidad en el camino. Para terminar, solo quiero desear que después de esta historia, cada uno de nosotros viva un poco más despacio, compare menos, agradezca más y ame con más sinceridad. Cuando aprendamos a inclinar la cabeza ante quienes nos dieron la vida, a sonreír a los trabajadores, sencillos, a abrir el alma a los amigos y a mantener la palabra ante nuestra conciencia, esa será una vida digna. Gracias por dedicar vuestro tiempo a esta historia. Que en cada hogar haya risas, en cada mesa seres queridos y en cada paso bondad. Y que cada noche cada uno de nosotros pueda sonreír sabiendo que ha vivido ese día sin deshonrar a sus padres, sin traicionar a quienes lo aman y sin ser infiel a su buen corazón, el que le regaló la vida.